Majora's Mask, abril de 2000, Japón, octubre de 2000, Estados Unidos, noviembre del 2000, Europa. Pese a lo habituales que eran en los 90s los lapsos de varios meses entre las llegadas de los juegos a diferentes regiones, entre noviembre y diciembre de 1998, Ocarina of Time se puso a la venta en todo el mundo. Nintendo había culminado su obra más importante y no quería que se perdiese la campaña navideña en ningún territorio, algo a lo que ayudó decidirse del plan inicial y optar por adaptarlo a un cartucho. Este cambio, no obstante, tampoco significó que ya hubiesen tirado la toalla con el 64DD. El código de Ocarina of Time había incluido compatibilidad con posibles expansiones y el periférico de discos magnéticos con conexión a internet seguía en desarrollo, así que Miyamoto todavía quería aprovecharlo. El tiempo, además, corría en contra. En mayo de 1999, la compañía anunció que ya estaba planeando el lanzamiento de la siguiente consola, GameCube. Así que ampliar Ocarina of Time tenía más sentido que embarcarse en una secuela que llevase varios años. Con el equipo parcialmente disuelto para empezar a trabajar en otros proyectos, Miyamoto se acercó a Aonuma y le propuso crear nuevas mazmorras, ya que él había sido el encargado de supervisar sus diseños y puzzles, así como de integrar elementos temáticos como cazar fantasmas en el Templo del Bosque o rescatar a los Goron encerrados en el Templo del Fuego. Era el más indicado para crear otras variaciones y animar a los fans a jugar de nuevo. Apodada Ura Zelda, la expansión se planteó como la segunda aventura del primer Zelda, donde los jugadores empezaban de nuevo tras completarlo para explorar un Hyrule de mazmorras rediseñadas. El problema, más allá de la incertidumbre en torno al 64DD, era que Aonuma no tenía interés en hacer algo así. Había quedado satisfecho con el diseño original y seguir trabajando dentro de la misma estructura limitaba su creatividad. Así que se reveló: empecé a hacer en secreto mazmorras nuevas que no estaban en Ocarina of Time. Era mucho más divertido, admití años más tarde. Me armé de valor y pregunté a Miyamoto si podía hacer un juego nuevo. Me contestó que sí, pero solo si lo completaba en un año. Zelda a contrarreloj. Con vía libre para planear la secuela, pero poco tiempo para crearla, Aonuma se convirtió en el director principal, aunque no estaría mucho tiempo solo. El juego, al que había estado dando vueltas Koizumi en paralelo, mientras Miyamoto decidió el futuro de Zelda, fue cancelado para traerlo de vuelta. La decisión supuso algo de frustración, aunque las semanas invertidas en aquel proyecto no se echarían a perder. Al crear Ocarina of Time, la principal labor de Koizumi había sido la de establecer los fundamentos jugables, aspectos importantes relacionados con la historia, como el Hada Navi o la yegua Epona, también habían surgido de él, pero el trabajo con la cámara y el combate habían acaparado más atención. Ahora la situación era diferente. Como la base técnica y mecánica estaba resuelta, podía experimentar más con la narrativa. Así que propuso aprovechar la idea que había dejado a medias. Koizumi dijo que ayudaría si podía usar el sistema basado en el paso del tiempo, recordaba Aonuma. Un juego donde revisitases los mismos momentos una y otra vez. El concepto original trataba sobre un policía y el ladrón que debía atrapar en un plazo de 7 días, aunque la historia naturalmente sería reimaginada. Link debía ser el héroe y su objetivo consistiría en salvar el mundo de la destrucción marcada en un plazo que forzaría a regresar al inicio si no se averiguaba cómo. Sí, intentaron mantener el ciclo de 7 días, pero, según Aonuma, lo acabaron reduciendo para evitar desgaste. Cuando volvías al primer día pensabas, ¿de verdad tengo que hacer toda la semana otra vez? Así que decidimos que 3 días eran suficientes. 72 horas, esa fue la cifra final, no equivalentes a tiempo real, por supuesto. O en caso contrario, hasta el más tranquilo de los jugadores podría completar la aventura en un ciclo y no experimentar las posibilidades de los reinicios. A efectos prácticos, las horas del reloj interno duraban menos de 1 minuto y los 3 días se agotaban en cuestión de 1 hora. Tan poco tiempo para salvar el mundo y
a la vez tanto para descubrir pequeñas historias en él. Porque la clave iba a ser justo esa, introducir tal cantidad de personajes, eventos y cruces de caminos que sería literalmente imposible ver todo en solo ciclo, o 2 o 3. Fuese por transcurrir de diferentes lugares a la misma hora, o depender de acciones previas que el jugador descubriría cuando ya fuera demasiado tarde. De hecho, la idea de atrapar a un ladrón se abrió camino de varias formas, incluyendo una de las muchas viñetas de Koizumi escribió para la capital, apropiadamente llamada Ciudad Reloj. En la medianoche del primer día, los jugadores podían ver cómo un bandido robaba a la madre del vendedor de bombas, causando que éste no pudiese añadir el saco de mayor capacidad al catálogo de su tienda a partir del segundo día. Era un encuentro breve, en un lugar específico y por tanto fácil de pasar por alto, pero al acudir a la tienda el vendedor y su madre lamentarían el robo, incentivando a los curiosos a buscarlo en algún ciclo posterior. Si lo hacían y detenían al ladrón, no solo podrían comprar el saco mejorado, también recibirían la gratitud de la anciana y una careta explosiva para usar si se quedaban sin bombas. Gracias al regreso de la ocarina que había dado el nombre del previo, el jugador podía tanto reiniciar el ciclo en cualquier momento como saltar hacia el amanecer o al anochecer del siguiente día. Y esto para acelerar algunos trámites. Pero lo que nunca podría hacer sería volver hacia atrás dentro de un ciclo. Si quería revivir la medianoche del primer día o cualquier otro momento que ya hubiese pasado, tendría que regresar al principio y esperar a que llegase en el siguiente bucle. Esto, unido a la presión de tener siempre un reloj en pantalla, apropiada analogía para el desarrollo del juego en sí mismo, hizo que Majora's Mask incomodase a algunos fans de Ocarina of Time, pero en esa falta de confort residía gran parte de su mensaje. Atrapado en el tiempo. Entre la asistencia de Navi y la mayor carga narrativa de camino hacia las mazmorras, Ocarina of Time había acentuado el giro de A Link to the Past hacia la aventura más guiada, con un ritmo de progresión más deliberado. Seguía habiendo lugar para que el jugador discurriese cosas por su cuenta, se apartase del camino principal o incluso alterase el orden de entrada de algunas mazmorras. Pero los días de desconcierto total provocados por Zelda original quedaban cada vez más lejos, así que Majora's Mask intentó innovar con un nuevo tipo de exploración, no solo basada en el espacio, en averiguar dónde estaba qué y cómo usarlo, sino también en el tiempo, apilando sobre la tercera dimensión una cuarta que requería su propio periodo de acomodación. Y para ello, nada mejor que introducir a otro ladrón y dejar que Link, sin su Ocarina, sin su Yewepona y sin su propia humanidad, asaltado por Skull Kid, un duende poseído por la demoníaca máscara de Majora's del título. Link era transformado durante la introducción en un matorral Deku, pequeña criatura escupenueces con hojas en la cabeza, como a las que se había enfrentado en el bosque del juego anterior. Incapaz de empuñar la espada, el frágil Link Deku al menos encontraba aliada en la batalla, accidentalmente dejada atrás por Skull Kid, y pronto cruzaba su camino con el vendedor de máscaras que antaño había establecido su tienda en el mercado de Hyrule, propietario de Majora's hasta que Skull Kid se la robó. Este excéntrico personaje también estaba de paso por Termina, un misterioso reino paralelo a Hyrule, y proponía otra colaboración para beneficio mutuo. Comprometido a restaurar la humanidad de Link si éste encontraba la máscara, era el vendedor el que imponía el límite de 3 días, tras los cuales abandonaría Termina. Así que había que apurar. Donde Ocarina of Time había usado el gran árbol Deku para introducir nociones básicas como un salto cuántico y automático, el centrado de enemigos y los primeros puzzles, Majora's Mask optó por un arranque sin mazmorra, basado en la interacción con otros personajes y la exploración de un núcleo urbano más grande que cualquier otro visto hasta entonces en la saga para buscar pistas, pero incluso sin apenas combates. Las primeras horas de Link Deku no eran fáciles. Un perro la atacaba,
Unos niños se burlaban de él y los guardias le trataban con condescendencia, impidiéndole abandonar las murallas de la ciudad reloj. Majora's Mask no solo era un desafío contra reloj, porque el tiempo disponible fuese infinito, también porque el jugador debía sobreponerse a la presión y desarrollar su capacidad de observación y atender a comentarios de personajes, incluso si no parecían relacionados con la trama principal. Fijarse en sus rutinas, a menudo variables, entre días y familiarizarse con cada zona para apreciar esos cambios. En el cielo, una luna con sonrisa malvada flotaba sobre la ciudad reloj. Algunos vecinos la ignoraban, otros empezaban a comentar algo acerca de ella, sobre todo al pasar el tiempo y verla más cerca. La música se volvía más siniestra y, en las últimas horas, los temblores presagiaban el fatídico desenlace, invocada por Skull Kid. Esa luna iba a destruir Termina al final del tercer día, pero el vendedor de máscaras nunca lo decía. Era el jugador el que alcanzaba la conclusión por su propia cuenta. Detener la luna o recuperar la máscara de Majora era indispensable en el primer ciclo, pero resolver la cadena apropiada de eventos, ayudar a un hada, jugar al escondite con los niños y conseguir una lágrima de la luna para hacer trueque con otro Deku servía para que Link recuperase su ocarina y el vendedor de máscaras le enseñase la melodía que restauraba su forma humana. Ligando la apariencia y habilidades de Deku a una máscara de quita y pon, a partir de ahí los niños le aceptarían como uno más y le agregarían a un cuaderno para apuntar eventos importantes. Y los guardias le permitían abandonar la ciudad reloj para explorar el resto de Termina, empezando una nueva aventura más en la línea de Ocarina of Time, sin Zelda ni Ganon, pero con varias regiones, tribus y mazmorras repartidas alrededor de la nueva campiña central. Tu cara me suena. La naturaleza de Termina como mundo paralelo a Hyrule sirvió de atajo para reutilizar gran parte y gran cantidad de modelos existentes y completar el juego en el plazo marcado por Miyamoto. Los primeros paseos por Ciudad Reloj servían para descubrir que un atleta que había merodeado por la campiña de Hyrule ahora era un cartero, que la chica que había perdido a sus cucos en Kakariko ahora gestionaba a la posada local, o que el molinero que había enseñado a Link la canción de las tormentas ahora era un músico trotamundos que lamentaba su expulsión de una banda. Ya lejos de la capital, razas como los Goron, los Zora y los Gerudo también regresaban. Si bien encuadradas en nuevos contextos, los Goron vivían en una montaña nevada, los Zora en el agua salada del mar y las ladronas del desierto ahora eran piratas. Dicho esto, Majora's Mask distó de ser un simple ejercicio de reciclaje y por cada elemento reutilizado hubo al menos otro inédito tan o más interesante. Nuevos diseños, entornos, melodías, el trabajo más sombrío de Kondo y, sobre todo, nuevas funciones jugables y narrativas de mano de transformaciones que alteraban tanto el repertorio como la identidad de Link. El desarrollo de Ocarina duró tanto que incluimos muchas ideas. Algunas no fueron aprovechadas al máximo, como el vendedor de máscaras, comentaba Aonuma al hablar otro gran pilar de Majora's Mask. Pensamos que sería divertido adquirir diferentes habilidades al poner máscaras, así expandiríamos la jugabilidad. Pronto, el desarrollo principal llevaba hacia un pantano donde la máscara de Deku se volvía imprescindible para infiltrarse en el castillo de dicha tribu, ahora también con su propia civilización. De este modo, la nueva forma de Link dejaba de ser una losa para convertirse en una ventaja, permitiendo ganar la confianza de otros Deku y resolver situaciones imposibles con su cuerpo iliano, como planear al propulsarse desde flores espaciales y especiales. Más tarde también tendría acceso a una máscara Goron, útil para rodar a toda velocidad y dar golpes más contundentes, y luego a una Zora, para bucear con la agilidad de un delfín y generar descargas eléctricas bajo el agua. Todas ellas aprovechaban de forma extensiva en las mazmorras de sus perspectivas y respectivas regiones, más reducidas en número que otros Zelda, pero con una complejidad comparable de las mejores Ocarina of Time,
La última hasta requería ser invertida para explorar pisando lo que durante la primera mitad habían sido techos. Sin embargo, había una diferencia importante entre la máscara de Deku y las de Goron y Sora. Link conocía a sus encarnaciones originales antes de hacerse con ellas, frente a otras caretas que podía conseguir al resolver tramas secundarias, como la mencionada careta explosiva, una capucha de conejo para correr más rápido o la careta con forma de vaca para acceder a un bar de leche para adultos. Las máscaras de transformación no solo podían generarse a partir del alma de otro personaje. En retrospectiva, explicaba por qué de camino a Ciudad Reloj también había encontrado una especie de arbolito con cara triste. Eran los restos del niño Deku de Skull Kid había sacrificado para crear el nuevo cuerpo de Link. Majora's Mask fue un juego inusitadamente oscuro para los estándares de Zelda, y la cosa no mejoraba al progresar la historia de Armani, el guerrero Goron que cedería a Link su cuerpo e identidad. También había muerto poco antes de la llegada del jugador y vagaba por su pueblo con alma en pena. Incapaz de contener el mal que supuraba desde la mazmorra cercana, pedía a Link que tomase el relevo y salvase a su gente. La petición era más dramática si cae viniendo de la Sora Mikau, aún vivo, pero herido de muerte tras una incursión entre las piratas Gerudo para recuperar los huevos de su amada. El propio Link tendría que darle sepultura en la playa, aunque no sin antes sanar su alma con la melodía que había aprendido el vendedor de máscaras. Después estaba listo para visitar el dominio de los Sora como uno de ellos. Amanecer de un nuevo día. Ciclo tras ciclo, el jugador hacía progresos permanentes, como conseguir nuevos ítems, máscaras o encontrar a uno de los 4 gigantes que le ayudarían a detener la luna. Lo demás se esfumaba con el regreso al primer día. Nadie lo recordaba, todos volvían a tener los mismos problemas. La anciana de la tienda de bombas volvía a ser asaltada, el pantano de los Deku volvía a estar plagado de veneno, en el valle Ikana, tenebrosa región final, Link podía deshacer la maldición de un investigador para conseguir su careta y negociar con las momias de un pozo, pero, al reiniciar, su hija tendría que volver a vivir junto a un padre sin voluntad propia, y llegar al rancho Romami a tiempo para detener una invasión alienígena servía para que Link recuperase la Epona recordando su melodía, pero en los siguientes ciclos llamarla directamente con la ocarina, sin participar en esa misión, hacía que la invasión se llevase a cabo y las hermanas del rancho quedasen sin ganado. Dado que participar en muchos de los eventos requería haber completado antes alguna de las mazmorras, una vez superadas por primera vez, el juego permitía teletransportarse desde la entrada hasta sus jefes para derrotarlos sin necesidad de hacer todo lo demás. Esto aliviaba la carga, aunque no eliminaba la sensación efemeridad que pendía sobre la aventura. La idea de que toda victoria era temporal, en cierto modo, Majora's Mask se erigió como el Popuno de Ocarina of Time, donde algunas proezas eran recordadas durante años. Darunia llamaba a su hijo Link para honorar al joven del bosque. Ruto esperaba con ansia el regreso de su prometido, pero en Termina solo existía el presente. El pasado y el futuro eran constantemente reescritos por el héroe del tiempo y su ocarina. Al final, Link podría llamar a los gigantes, detener la luna, liberar a Skull Kid del influjo de Majora, logrando que Termina avanzara hacia el cuarto de los demás días por venir. Pero, ¿cómo ocurría con el mundo del sueño, de Link's Awakening? No por ello el presente perpetuo de los ciclos previos perdía valor. Aunque todos olvidasen a Link una y otra vez, este y el jugador existían siempre entre ellos, aprendiendo sus rutinas, manipulando sus vidas, viendo cómo se enfrentaban a la muerte inminentemente durante la última noche. Los guardias miraban al cielo mientras se agarraban del pecho. El cartero entraba en crisis porque abandonar la ciudad no formaba parte de su programa. Un envalentonado maestro espadachín se refugiaba en la parte de atrás de su tienda para llorar. La dueña del rancho permitía que su hermana pequeña probase por primera vez la leche espacial de adultos
para atenuar el impacto. A pesar de ser un juego para todos los públicos, Majora's Mask no huyó de la tragedia que implicaba su premisa, aunque sí logró encontrar belleza en ella. Su misión más elaborada, la reunión de los amados Hanyu y Kefei, conectaba varias cadenas de eventos y personajes a lo largo de 3 días, descubriendo quién había desaparecido, por qué, dónde se encontraba e incluso rastreando el escondrijo del mismo ladrón que había robado del saco de bombas de la anciana. Tras muchos rodeos, la pareja se reencontraba al borde del apocalipsis. Aceptaban el final y se cogían de las manos para pasar la última hora y media juntos. Poco más del minuto en tiempo real, extremadamente breve, pero el más importante del ciclo para ellos. Vivir momentos así hacía que salvar Termina tuviese otro significado. El mismo modo que salvar Hyrule, Hideo Ocarina también tenía otro peso, por hacerlo 7 años más tarde. Los Zeldas de Nintendo 64 adoptaron diferentes enfoques, pero se hermanaron gracias a la capacidad para jugar tanto con el tiempo como con el espacio. Por desgracia, el estreno tardío y la necesidad de usar el periférico 64BD fue descartado de nuevo, pero sí requirió Expansion Pack, un aparato para aumentar la memoria de la consola. Terminaron pasando factura a Majora's Mask. Logró recuperar los 3 millones de copias vendidas, pero quedó por debajo de todas las entregas previas. Aún así, su rompedora propuesta volvió a valerse de éxito de la crítica y un estatus de culto entre muchos jugadores. Aonuma no solo logró heredar las llaves de la saga, también dejar a los fans una de las entregas más especiales.